Hola mis hermanos, los bendigo en el nombre del Señor, esperando que esta semana, inicio de semana, sea una semana de muchas bendiciones, de la presencia del Señor, donde sea Dios eh, nuestro guía. Y para reflexionar, eh, quiero hablar sobre 1 Samuel 22. Y ahí vemos en la historia, cada uno de nosotros conocemos a David, ¿cierto? Cuando pensamos en David, pensamos en el que mató a Goliat, que hizo esta maravilla, esta proeza, el que Dios, de siendo un jovencito, lo llevó a ser el rey. Pero cuando vamos a 1 Samuel 22, vemos a un David huyendo, huyendo. Entonces, quizás en nuestras vidas podemos tomar como referencia a David, de que quizás Dios en cada uno de nosotros nos ha hecho de esta manera o hemos pasado por estas circunstancias después de cómo Dios nos ha usado, cómo Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. También se pasa por esta circunstancia, tal vez, quizás se ha pasado por esto, que después de tantas cosas en las que Dios ha obrado a través de nosotros, eh, eh, nos encontramos en una circunstancia de huir, de huir. Y, y es allí donde Dios, aún en eso, en medio de todo, Dios quiere obrar. Y quizás es por causa de nuestras malas decisiones, quizás por causa de circunstancias que por causa del pecado, eh, en la que se está pasando por esta situación. Y, y aún allí, en medio de todo, por eso es que no es las circunstancias, no es en donde estés quien te define, sino Dios. ¿Quién eres en Cristo Jesús? En tu ADN corre la sangre, corre el ADN de Dios. Y aún en medio de todo, entre las altas, entre las bajas, somos hijos de Dios. Y, y es allí donde 1 Samuel 22 dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Huyó a la cueva de Adulán. Adulán significa refugio, un refugio. Sabemos cada uno de nosotros que nuestro refugio es Dios, pero en este caso David huye. David se refugia en una cueva, en una cueva. Y, y no tomó ese refugio de irse a Samuel, no, no huyó o no buscó otro, sino que se fue a la cueva, a ese refugio. La cueva es un lugar de refugio, pero también representa el ámbito de intimidad de la presencia de Dios. Y vemos allí un David que huye. El 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Para reflexionar, como les dije, no es las circunstancias, no es el lugar donde estés, sino quién eres en Cristo Jesús, quién eres en Dios. Y cada uno de nosotros somos un ente de transformación, una persona de transformación, que no te define las circunstancias, los problemas, sino quién eres en Cristo. Vemos a un David que huía, pero que donde llega, así sea en una cueva, donde llega,
es una persona de transformación. ¿Qué se juntaron en esta cueva? Los afligidos, los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, todos los afligidos. Por eso cada uno de nosotros tenemos la decisión de ser y quiénes somos en el Señor. Quizás David tuvo la opción de quedarse allí, ser uno más de ellos, afligido, huyendo, quizás una amargura de espíritu por la circunstancia en la que estaba. Pero no. David, ¿qué hizo David? Dice la palabra que todos los que estaban, que fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Entonces veo a David que fue una persona de transformación, fue jefe de esos afligidos, de esos endeudados. ¿Y qué tuvo consigo? 400 hombres. 400 hombres. Y cada uno de nosotros debemos ser como David. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los problemas, aún en medio de la situación en la que te encuentres, tú tienes y yo tenemos el ADN de Dios, de guerrero, de ese Dios maravilloso, que podemos transformar, que podemos llevar de lo más bajo a lo alto. ¿Y qué convirtió David o qué llevó a David a estos hombres a ser hombres de guerra? ¿Qué tuvo consigo? Como 400 hombres. No llegó para ser para uno más de ellos. Llegó para hacer, aún en esa cueva, que se movía ese ambiente de derrota, ese ambiente de tristeza, ese ambiente de bajo, quizás lo llevó a lo alto, de ser hombres de guerra. ¿Y qué tuvo David en ello? 400 hombres. Y para reflexionar, hermanos, existe la palabra de que donde quiera que la encontremos, debemos ser personas que transforme vida, de llevar la mentalidad de Dios, no de derrota, sino de lo alto, de ser transformadores, de cambiar nuestra mente de bajo a alto, con un corazón humillado ante el Señor, reconociendo al Señor, pero sabiendo quién eres en Cristo Jesús. Dios no te escogió, no escogió a David para ser un niñito, un jovencito de ovejitas, sino que lo escogió para ser un rey, de sacar a hombres de una cueva, de sacar a un hombre de una tristeza, de sacar a un hombre de una depresión, de deudas, a ser hombres de guerra, de transformar de 400 hombres. Espero que esta palabra sea de mucha bendición y que podamos tomarla y reflexionar aún más. Que el Señor te bendiga.